segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero persiste tú, es Pablo hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, y escuche, y te persuadiste, es decir, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Wow. ¿Desde cuándo Timoteo conocía la palabra de Dios? Desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura. ¿Cuánto? O nada más el Génesis, o nada más el Evangelio de Juan. Dice, toda la escritura. Es decir, que ahí también entran los mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí entra el Antiguo Testamento, que muchos dicen que ya no se vive por ello, y entra el Nuevo Testamento. Hello. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y escuche lo que dice Pablo a Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche el propósito: a fin de que el hombre de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay en casa? ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay en casa? Entonces dice Pablo, a fin de que tú, hombre de Dios, seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, Señor. Amén. Pablo, iglesia, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y Timoteo es uno de sus hijos espirituales en la fe que Pablo había engendrado conforme el evangelio. Entonces Pablo comienza a escribirle dos cartas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y en cada carta que Pablo le escribe, Pablo le está dando instrucciones a su hijo espiritual para que él pudiese comportarse de una manera digna para el Señor. Recuerden que Timoteo ahora es un pastor. Él es un líder de la iglesia. Él es un ministro de Dios. Entonces Pablo comienza a escribirle la carta a Timoteo y comienza a darle consejos acerca de cómo se debe comportar como ministro. Una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es cómo él se debería de comportar o cómo debería de tratar a los ancianos de la congregación. Cómo debería de tratar a las ancianas de la congregación. Pablo era un joven. No tenía tantos años, él era alguien joven. Entonces, Timoteo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuando te dirijas a las ancianas, cuando te dirijas a los ancianos, procura dirigirte con honra, procura dirigirte con respeto. Entonces Pablo le empieza a escribir a Timoteo y le da algunas instrucciones. Le dice, también procura saber cómo dirigirte con las viudas y con las jovencitas de la iglesia. Porque todo ministro debe de saber dirigirse de una manera digna y de un buen testimonio delante de todas las personas. Porque no se trata de la posición que tenemos, sino la disponibilidad, o mejor dicho, de la oportunidad que Dios nos ha dado para servir a la iglesia. Entonces Pablo le está dando algunas instrucciones a Timoteo, y otra de ellas, Pablo también le habla de los falsos maestros. Le dice, Timoteo, en aquellos tiempos va a haber hombres y mujeres que van a amarse a sí mismos, ávaros, que van a querer predicar un evangelio falso. Entonces Pablo le está dando estas instrucciones y le dice, ten cuidado con esos maestros, ten cuidado con esas falsas doctrinas. Y toda falsa doctrina se levanta por una falsa y necesidad de leer la palabra de Dios. Porque a veces, iglesia, somos personas que vivimos sensorialmente, es decir, por experiencias. Y decimos,
Ay, sentí al Espíritu de Dios el domingo. Pero en toda la semana, como le digo, no somos personas disciplinadas para leer la palabra. Entonces, cada domingo buscamos una experiencia solamente. Y entonces dice, va a venir fulano de tal, el profeta aquel. Vamos, corran, vamos al profeta. Va a venir el fulano de tal, el pastor aquel. Corran, vamos a escuchar la palabra a través del pastor. Pero nosotros no nos disciplinamos en leer la palabra de nuestro Dios. Y entonces vivimos sensorialmente, por experiencia. Escúcheme lo que le voy a decir. Somos una iglesia que creemos en el poder sobrenatural de Dios. Somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Y somos una iglesia que hemos experimentado milagros, señales y prodigios de Dios. Y lo creemos. Pero también somos una iglesia que creemos en que nosotros debemos disciplinarnos todos los días en escudriñar la palabra del Señor. Somos una iglesia que creemos que esto que está acá en mis manos no es un libro de historia, sino que es la palabra viva y eficaz del Señor. Y que si tú la lees, si tú la comes, puede transformar tu vida para bien. Entonces Pablo le comienza a hablar a Timoteo y le dice, ten cuidado con estos falsos maestros. Pero también Pablo le anima a Timoteo acerca de que avive el fuego del don de Dios que fue depositado en él. Y creo yo que hoy es un tiempo donde Dios nos está hablando para que nos levantemos y avivemos el fuego de Dios que ha sido depositado en usted. Iglesia, no es tiempo de estar sentado y de espectadores. Es tiempo de avivar lo que Dios nos ha otorgado. Es tiempo de levantarnos y decir, realmente quiero un cambio en mi hijo. Le voy a enseñar cómo avivo lo que Dios ha puesto en mí. No podemos esperar que nuestros hijos se levanten si papá no se levanta. Pablo también le escribe a Timoteo y le habla acerca del buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en esta tarde aquí? Pero no solamente eso, le habla del buen obrero aprobado que no tiene, dice la escritura, de qué avergonzarse, y le da un consejo más y le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye de aquello que te puede destruir el ministerio en tu juventud, Timoteo. Entonces Pablo le está escribiendo algunas cosas que Timoteo necesita saber. Pero en el verso 15, volvemos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 15, es interesante notar que ahora Pablo a ese joven Timoteo lo lleva nuevamente a su niñez, le recuerda su niñez a Timoteo, y Pablo le dice, desde tu niñez, Timoteo. ¿Qué pasaba desde su niñez? Desde tu niñez, Timoteo, has sabido las sagradas, ¿qué? En otras palabras, y quiero que ponga atención en esto, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que hoy eres, porque Timoteo ya no era un niño. ¿Qué era Timoteo? Un pastor de una iglesia, era un ministro. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que hoy eres, es decir, tu ministerio, tu pastorado, lo que hoy eres, es el resultado de lo que te enseñaron desde niño. Wow, Jesús. Lo que hoy te has formado, Timoteo, es el resultado de lo que te han enseñado desde pequeñito. ¿Y qué fue lo que le enseñaron? Amar la palabra de Dios. Amar el mensaje, amar el consejo de Cristo. Por eso Pablo le dice, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Escuche por favor. Y si usted puede anotar esto en su corazón, tómelo.
Solo quien ama la palabra, su conocimiento de esa palabra produce fruto en él. Se lo vuelvo a repetir. Solo aquellas personas que aman el consejo de Dios, solo aquellas personas que aman la palabra de Dios, el conocimiento adquirido de la palabra va a producir fruto, va a producir una transformación en esa persona. Cuando yo amo la palabra, entonces el conocimiento que tengo de ella va a producir fruto en mi persona. Timoteo conocía la palabra desde niño. Timoteo amaba la palabra y su conocimiento produjo el fruto en él. Y ahora no vemos a un niño, ahora que vemos a un pastor. Ahora vemos a un ministro de Dios. Escúchame, tú puedes conocer la palabra, yo puedo conocer la palabra, pero si ese conocimiento no produce fruto en mí, es porque aún no he aprendido a amar la palabra de Dios. Yo puedo tener el conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si lo que conozco aún no he aprendido a amarlo, no va a producir fruto en mi vida. No va a haber un cambio en mi vida. Voy a recibir la palabra, pero no la voy a aceptar, y no va a haber una transformación en mi persona. Aún estamos acá. Ahora, iglesia, ¿quién le enseñó a Timoteo a amar la palabra? ¿Quién fue? ¿Quién? Perdón. A ver, los que leen, los que aman la palabra. ¿Quién le enseñó a Timoteo a amar la palabra? La abuela, dice Pablo, y también la madre. Vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 5, Pablo describe quién le enseñó a Timoteo a amar la palabra de Dios. Dice lo siguiente: trayendo a la memoria, es decir, Pablo recordaba lo que estaba pasando en este momento. Dice, trayendo a la memoria, escuche, la fe no fingida. La fe no fingida comienza cuando amamos la palabra de Dios. Porque cuando yo amo la palabra de Dios, entonces en mí despierta una fe verdadera. Cuando yo amo la palabra de Dios, en mí despierta una fe genuina. Cuando yo amo la palabra de Dios, en mí despierta una fe no fingida, una fe firme, que cuando venga cualquier circunstancia a mi vida, como yo he aprendido a amar las promesas de Dios y creer en ellas, viene una circunstancia difícil a mi vida, yo me mantengo firme porque he tenido una fe no fingida que ha sido por amor a la palabra de Dios. Y continuamos leyendo, dice, que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida, no Loaida, Loida. Ok, a ver si los que están esperando bebés, ahí está un nombre de niña. Loida, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice Pablo, que también en ti está ese amor. Wow, Señor. Iglesia, queremos que nuestros hijos amen la palabra de Dios. Si usted me preguntara, hermano, ¿usted quiere que su hija Rebeca se enamore del consejo de Dios? Yo le diría, sí, yo quiero que ella se enamore de la palabra de Dios. Entonces la Biblia me está diciendo, a través del testimonio de una abuela, a través del testimonio de una madre, si quieres que tu hija ame la palabra de Dios, primero tienes que aprender tú, Mario, a amar la palabra de Dios. Si yo quiero que en ella crezca un deseo por buscar la palabra de Dios, es porque ella ha visto a papá buscando el consejo de Dios todos los días.
queremos que en nuestras generaciones nazca un deseo por la palabra de Dios, entonces tenemos que darle ejemplo que es la autoridad divina que Dios nos ha dejado para estar en esta tierra. Tenemos que amar la palabra del Señor. Y escribe esto: el resultado en nuestras generaciones dependerá en el amor que tengamos en la palabra de Dios. El resultado en mis hijos y en mis generaciones dependerá en el amor que yo tenga en la palabra del Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Es por eso que el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Amaré la palabra. A ver, dígalo para que no se duerma. Amaré la palabra. A ver, una vez más. Amaré la palabra. A ver, una tercera vez más, pero con todas sus fuerzas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amaré la palabra. Amén. El amor a la palabra de Dios. Escucha. El amor a la palabra de Dios nos va a convertir en una fuente de bendición para nuestros hijos. El amor a la palabra del Señor va a convertir en mí una fuente de bendición para mis pequeños. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo, ¿verdad?, hijos grandes, mayores, pero alguno de acá usted tiene hijos ya jóvenes, universitarios. Ya muchachos que van a la universidad, al colegio, o muchachos que están casados, ¿verdad? Y cuando ellos vienen con un problema, cuando ellos vienen con una situación, pero usted que ama la palabra de Dios, usted que conoce la palabra de Dios, su conocimiento de la Escritura produce un fruto en su consejo de sus labios para ese muchacho. Porque usted ama la palabra del Señor. Usted se convierte en una fuente de bendición para sus hijos. Porque en usted va a haber una palabra viva que lo va a levantar en ese momento. Pero debemos que amar la palabra. Amaré la palabra. ¿Cuántos quieren ser fuente de bendición para sus hijos? Nada más 2. ¿Cuántos quieren ser fuente de bendición para sus hijos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar la palabra, amar el consejo, amar el mensaje del Señor. Escúchame, joven. Escúchame, joven, tú que estás hoy acá. ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que haces? ¿Quieres que te vaya bien en tu escuela? ¿Quieres que te vaya bien en ese carro que quieres comprar? ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Por qué no decirlo? ¿Quieres que te vaya bien en buscar una buena chica para ti o un buen chico para ti? ¿Quieres que te vaya bien en eso? Nada más ahí escuché amén, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya bien en eso? Mi consejo es el consejo que Dios le dio a Josué. Enamórate de la palabra de Dios. Dios le habló a Josué en el capítulo 1 y en el verso 8. Y Dios le dio este consejo a Josué. Dice Dios a Josué cuando iba a tomar un liderazgo. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Chicos, ¿cuándo es nunca? ¿Cuándo es nunca? Nunca, ¿verdad? Es decir, que cuando siempre tiene que estar esta palabra en mis labios. Siempre. Entonces el consejo de Dios a la juventud es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, escucha, sino que de día y de noche meditarás. No solamente pensarás, meditarás en él. Recuerdo cuando era novio con mi esposa, todos los días meditaba en ella.
¿Sabes por qué? Porque la amaba. Cuando amamos la palabra, meditamos noche y día en la palabra de Dios. Y mira lo que continúa diciendo Jehová Dios a Josué: meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces escucha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás pensando qué elegir como carrera? ¿Qué estudiar? Cuando tú amas la palabra, Dios te da la confirmación de lo que debes de estudiar. Dios te da el consejo, el mejor camino para saber qué hacer de tu vida. Señor, ¿me conviene este muchacho o no me conviene este muchacho? No va a la iglesia, no te conoce, pero la típica chica, ¿verdad? Yo lo convierto, Señor. Ay, Jesús, contrólame, no quiero hablar de más. Si ese muchacho no se ha convencido por el Dios Todopoderoso, no se va a convertir por tus besos. Créeme. Si amas la palabra, chicos, chicas, Dios te va a decir y te va a señalar y te va a traer esa persona que va a ser uno contigo. Porque esa persona va a amar a Dios. Y si ama a Dios, va a saber amarte a ti. Va a saber respetarte a ti. Va a saber esperarte a ti. No tienes que andar exhibiéndote, señoritas especialmente. No tienen que andar exhibiéndose. No son un artículo de aparador. ¿Cómo se llama? Aparador. ¿Cómo es? No se exhiban, muchachas. El hombre que Dios tiene preparado para ustedes no necesita mirar más de lo permitido. Entonces el consejo es: enamórate de la palabra. Ahora, ¿por qué es importante entonces enamorarnos del mensaje? ¿Por qué es importante entonces amar la palabra? Porque Pablo dice que en ella encontramos sabiduría para salvación. Nuevamente, 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15, Pablo dice que en ella encontramos sabiduría. Mira lo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué debo de amar la palabra? Porque ella me da sabiduría para salvación. Ahora, la palabra sabio en el original significa entendido y también significa revelador. Es decir, la escritura nos da el entendimiento para conocer a Jesús. Cuando vamos a la escritura, ella nos da el entendimiento para conocer a Jesús. Pero también la escritura nos revela al Cristo, al Hijo de Dios. Toda la palabra, iglesia, toda la palabra apunta al Hijo de Dios. Y cuando yo amo la palabra, cuando yo amo la palabra de Dios, entonces ella trae a mí conocimiento y trae revelación de quién es el Hijo de Dios. Y alguien escribió esto y realmente me voló la tapa de los sesos, como dicen por ahí. Alguien escribió esto y es súper poderoso. Dijo: quien ignora las escrituras también ignora a Jesús. Wow. Dije: Señor, cuánta verdad hay en esta frase. Quien ignora las escrituras también ignora a Jesús. Y eso me inspiró a escribir yo también mi frase. Y escribí esto: amar la palabra de Dios es el resultado de amar a Jesús. Si tú amas a Dios, ¿cuántos de acá dicen amar a Dios? A ver, ¿cuántos aman a Dios? Entonces usted va a amar
la palabra de Dios. A mi esposa le gustan mucho las hamburguesas ay Señor, se me fue el nombre. De Whataburger. Whataburger, le gusta mucho, le fascinan. Hermano, a mí no me gusta. Pero no le diga. No, ella sabe, a mí no me gustan. Pero como yo la amo, yo tengo también que saber comer las hamburguesas que a ella le gustan. Si yo digo amar a Dios, yo también voy a amar su palabra. Yo también voy a amar su consejo. Quiero concluir dejándote 4 verdades en tu corazón que Pablo le habla a Timoteo acerca de la palabra, y la cual las leemos en el verso 16. Vamos nuevamente ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar, número 2, para corregir, número 3, para redarguir, y número 4, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué debería yo amar la palabra de Dios? Porque en ella encuentro enseñanza. Anótalo. En ella encontramos enseñanza. Y cuando nos está hablando de enseñanza, me está hablando de la enseñanza divina. Me está hablando de la sabiduría de Dios. Wow. ¿Quieres conocer la sabiduría de Dios? Toda está escrita en su palabra. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, escudriñamos la palabra, recibimos enseñanza, recibimos la enseñanza divina. Es decir, recibo la doctrina de Cristo, recibo la fe en Cristo, recibo su enseñanza. Juan capítulo 8, en el verso 31 al verso 32, Jesús dice estas palabras: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes, escucha, si ustedes permanecen en mi palabra, ahí está la doctrina. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Ahí está la enseñanza divina, ahí está la sabiduría de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escucha, mi iglesia, cuando amamos la palabra de Dios, se nos revelan las verdades del cielo que nos llevan a vivir en la libertad del Espíritu de Dios. Pero tenemos que amar su palabra. Y es por eso que nos estamos levantando y levantando un clamor, que se levante una generación que ame la palabra de Dios. Este libro de vida es nuestra única salida para este tiempo. No hay ninguna otra noticia, no hay ningún otro periódico, ni siquiera un podcast de alguien que te ayude en tu vida. Solamente aquí, en la palabra de Dios. Necesitamos amar su consejo. Número 2, Pablo no solamente le dice que nos da enseñanza, sino también dice que es útil para redarguir. ¿Por qué tengo que amar la palabra? Porque ella redarguye mi vida. Y cuando la palabra redarguir nos está hablando de convencernos. Y esto necesitamos entender, iglesia.
La palabra nos convence, no nos señala. Te lo vuelvo a decir. La palabra de Dios, cuando Dios te habla a través de su mensaje, Él te convence. Él no viene a enjuiciarte ni a señalarte. Él te convence. La palabra redarguir significa convencernos del mal en el cual estamos. Es decir, Dios viene y Dios te habla a través de su mensaje, pero no para señalarte. Él viene para decirte: Mario, tu condición te va a llevar a una condenación. Quiero convencerte con mi amor a través de la palabra de que vuelvas a mí. Su palabra no nos señala, su palabra nos convence. Escucha esto: es muy distinto convencerte de un error que señalarte de tu error. A mí me agrada cuando mi esposa viene y me convence de mi mal, no cuando ella me señala de mi mal. Ella ha aprendido este principio bíblico. Siempre que me ve un error o algo en lo que me equivoco, ella viene a convencerme que me equivoqué. No viene a juzgarme ni a señalarme de que me equivoqué. Porque es muy distinto, iglesia, convencer al hombre de su error que señalarlo de su error. Quien te convence de tu error, escucha, es porque te ama y desea lo mejor para ti. Pero quien solo señala tus errores es porque quiere sobajarte. Quien te convence de un error lo hace por amor. Y sabes algo, la palabra de Dios nos convence de pecado con amor a través de Jesucristo. La palabra de Dios me convence de mi pecado con amor a través de Jesús. Juan capítulo 3 en el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, escuche, para condenar al mundo. Wow. Dios no envió a su Hijo para señalarte. Dios no envió a su Hijo para enjuiciarte. Dios no envió a su Hijo para que te señalara de tus pecados o de tus errores. Dios envió a su Hijo sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, para que se convenzan de su pecado y entonces vengan al arrepentimiento. La palabra nos redarguye, es decir, la palabra nos convence. Cuando alguien se acerca a aquel que ha fallado para convencerlo de su error, aquel que falló se arrepiente. Pero cuando alguien viene a señalar a aquel que falló y a enjuiciarlo, esa persona no lo reconoce y se aleja. Porque más que querer restaurarlo, con tu juicio lo vienes a dañar. Y número 3, ¿por qué debería amar la palabra de Dios? Porque ella corrige mi vida. Escúchame. Es decir, nos muestra el camino correcto que debemos seguir. Salmo 119, en el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una lámpara. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. ¿Por qué? Porque no solo se necesita una lámpara, se necesita que alumbre. Y en la palabra tenemos la lámpara, pero que alumbra nuestros caminos. Ella nos corrige al caminar. El camino más seguro es el que es visible. ¿Ha manejado usted por las noches
sin luces, pero que no haya luces, ¿verdad?, en la calle. Es muy dudoso manejar así, es imposible manejar así. Necesitamos luz para mirar dónde vamos. Entonces el camino más seguro es el visible, y la palabra de Dios hace visible nuestros caminos para corregir nuestros pasos. Ese es el poder de amar la palabra de Dios. Y número 4, ¿por qué debería yo amar la palabra? Porque en ella encuentro instrucción. Dice Pablo, es útil para corregir. Es decir, que la palabra nos va a capacitar y nos va a equipar para vivir una vida agradable a nuestro Dios. Y quiero concluir leyendo el verso 17, porque hay una verdad tan sorprendente en ella. Después de amar la palabra, después de ser hombres y mujeres que aman la palabra, su fin o su propósito es el verso 17. Vamos nuevamente a 2 de Timoteo. En el capítulo 3, en el verso 17, Pablo concluye diciendo estas palabras: a fin de que el hombre de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay acá? No, pues si vamos a amar la palabra, mejor, ¿no? A ver, una vez más, ¿cuántos hombres de Dios hay acá en casa de Dios? Muy bien. Entonces mire esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me agrada que Pablo hace mención en el hombre de Dios. Pablo no dice para que el hombre sea perfecto. Pablo dice para que el hombre ¿de qué? De Dios. Para que el hombre de Dios, no solamente para que el hombre, no, para que el hombre de Dios sea perfecto. Escúcheme, por favor. Este es el fin de este discurso. Esto es lo que nos lleva a amar la palabra de Dios. Escúchelo. Solo el hombre de Dios está dispuesto a ser enseñado por la palabra. Solo el hombre de Dios está dispuesto a ser corregido por la palabra. Solo el hombre de Dios está dispuesto a ser redarguido por la palabra. Solo el hombre de Dios está dispuesto a ser instruido por la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el hombre de Dios ha aprendido a amar la palabra de Dios. Si nosotros amamos la palabra, vamos a permitir estos 4 filtros que Pablo le habla a Timoteo. Y hoy es el tiempo, iglesia. Hoy es el tiempo de levantarnos como una generación que ama el consejo de Dios.